Estamos en la etapa de la decisión. Hoy llegué a la zona de Gaza para aprobar los planes que las FDI presentaron ante mí y el ministro de Defensa para la toma de la ciudad de Gaza y la derrota de Hamás. Valoro mucho la firmeza de los soldados de reserva y, por supuesto, de todo el ejército que se ha movilizado por este objetivo vital. Paralelamente, he instruido comenzar de inmediato negociaciones para la liberación de todos nuestros secuestrados y la finalización de la guerra bajo condiciones aceptables para Israel. Estas dos cosas, la derrota de Hamás y la liberación de todos nuestros secuestrados, van de la mano. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aprobó los planes de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, para capturar la ciudad de Gaza, el principal bastión de Hamás. El jueves, se obtuvo una visión exclusiva de una organización en primera línea que proporciona alimentos a la población de Gaza. El primer ministro se reunió con el jefe de Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, y el ministro de Defensa, Israel Katz. Netanyahu explicó: estamos en la fase de toma de decisiones. Llegué hoy a la división de Gaza para aprobar los planes que las FDI nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás. Al mismo tiempo, he ordenado iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel. Ambas cosas, derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes, van de la mano. En vísperas de la operación militar, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, comenzaron a llamar a funcionarios médicos dentro de la ciudad de Gaza para organizar el paso seguro de los árabes palestinos enfermos y heridos al sur de Gaza. Un coordinador de las FDI para Gaza le dijo a un funcionario de salud israelí: esto requiere que preparen un plan para transferir el equipo médico del norte al sur, de modo que puedan brindar tratamiento a todos los pacientes en el sur de la franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que vienen del norte. Algunos argumentan que los esfuerzos de las FDI socavan las afirmaciones de Hamás y la comunidad internacional de que Israel está librando un genocidio contra el pueblo de Gaza. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en una publicación en X, criticó duramente un nuevo informe publicado hoy en The Telegraph que afirma que la clasificación integrada de fases de seguridad alimentaria respaldada por la ONU ha declarado por primera vez una hambruna en Gaza. ¿Saben quién se está muriendo de hambre?, preguntó Huckabee. Los rehenes secuestrados y torturados por los salvajes incivilizados de Hamás. Quizás los terroristas sobrealimentados podrían compartir parte del botín que robaron con la gente hambrienta. Pero hay una visión exclusiva de los esfuerzos de la Fundación Humanitaria de Gaza para proporcionar alimentos directamente a la población de Gaza. La Fundación Humanitaria de Gaza, FGH, financiada parcialmente por Estados Unidos, ha distribuido alrededor de 130 millones de comidas en tan solo 3 meses, en condiciones extremadamente difíciles para distribuir ayuda humanitaria. El portavoz de la FGH, Shapin Fay, declaró: probablemente alcancemos los 131 o 132 millones hoy. Y, como saben, nuestros centros son seguros y buscamos ampliar la cobertura para poder alimentar a más personas. Fay insiste en que la FGH es una alternativa segura a Hamás, que a menudo roba la ayuda para luego vendérsela a quienes la recibieron. Fay declaró: se ve a Hamás desplegando hombres armados, robando la ayuda y llevándosela. Creemos que Hamás ganó $1.000 millones solo durante esta guerra. Lo hacemos de una manera: alimentamos a la gente de una forma que jamás ni nadie más pueda robar. Estamos orgullosos de nuestro récord de más de 130 millones de comidas entregadas. Una mujer de Gaza contó lo que significaba la ayuda. Dijo: estoy a salvo, estoy bien, puedo comer hoy. Gracias a todos los que trabajan en este proyecto, gracias a todos ellos. Fay declaró: como pueden ver, esta es otra distribución exitosa. Durante el último mes, han funcionado de forma mucho más fluida, segura y eficiente, y planeamos mejorar cada día y alimentar a más personas cada día. Señaló que el Fondo Mundial para la Alimentación, FGH, ha extendido una invitación abierta a colaborar con las Naciones Unidas.
Fay dijo: y tenemos muchas esperanzas de poder ampliar la colaboración con ellos, porque al fin y al cabo, todos estamos aquí para alimentar a la población de Gaza, y estamos encantados de colaborar con cualquiera que desee hacerlo con nosotros. La decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu de aprobar la ofensiva en Gaza llega en un punto de inflexión. Sobre el terreno, Hamás ya no opera como un ejército organizado, sino como una guerrilla fragmentada, debilitada y cada vez más aislada. Sus líderes buscan desesperadamente mostrar fuerza, pero la realidad es que su infraestructura militar se encuentra prácticamente desvanecida después de meses de enfrentamiento con las fuerzas de defensa de Israel. Este escenario abre un abanico de dilemas. En lo inmediato, la ofensiva en Gaza podría generar nuevos focos de resistencia urbana y complicar el tránsito de civiles, lo que pondría a Israel bajo el escrutinio de la comunidad internacional. Aunque las FDI insisten en mantener corredores humanitarios y coordinación médica, no faltarán las voces, tanto en organismos internacionales como en médicos globales, que acusen a Israel de excesos. En paralelo, Hamás buscará capitalizar cada imagen de destrucción para presentarse como víctima, incluso cuando roba ayuda humanitaria para lucrar con el hambre de su propio pueblo. Dentro de Israel, la sociedad refleja sentimientos encontrados. Muchos celebran la firmeza del gobierno y la resiliencia de los soldados que, con determinación, buscan garantizar la seguridad nacional y traer de regreso a los rehenes. Pero también hay una creciente presión pública para que la liberación de los cautivos se concrete pronto, pues las familias de los secuestrados mantienen viva su exigencia. En el plano internacional, aliados cercanos como Estados Unidos siguen respaldando a Israel, aunque con insistencia en limitar el costo humanitario del conflicto. En contraste, adversarios de Israel y sectores críticos en Occidente redoblan la narrativa de un genocidio en Gaza, una acusación que, según muchos analistas, pierde fuerza frente a la evidencia de distribución directa de alimentos y de la progresiva derrota de Hamás. El desenlace de esta etapa tendrá repercusiones globales. Una victoria clara sobre Hamás enviaría un mensaje contundente a otras organizaciones extremistas en la región y reafirmaría la capacidad de Israel de defenderse frente a quienes buscan su destrucción. Sin embargo, también es probable que, en el vacío de poder que deja una Hamás debilitada, surjan nuevos retos, grupos radicales menores que intenten ocupar su espacio, o incluso un aumento de la influencia iraní y sus aliados en otras fronteras. A la luz de la historia y de la fe, no pocos observadores han recordado las palabras del Salmo 83, que menciona a los enemigos de Israel que conspiran para borrarlo del mapa, pero que finalmente son derrotados. Para muchos, Hamás encaja hoy en la descripción de esos adversarios que, con arrogancia, quisieron levantar su mano contra el pueblo judío, pero terminaron siendo dispersados y debilitados. El texto bíblico resuena con fuerza. Hazlos como hojarasca delante del viento, como brisa de paja ante el huracán. Salmos 83:13. En este sentido, lo que ocurre en Gaza no es solo un capítulo militar, ni únicamente un debate diplomático. Es también parte de un proceso histórico en el que Israel, a pesar de las amenazas, sigue firme, enfrentando enemigos que parecen poderosos por un tiempo, pero que finalmente son reducidos. La lección es doble. La seguridad de Israel no depende únicamente de su ejército, sino también de la devoción de que su supervivencia está escrita en la historia misma, y la responsabilidad de la comunidad internacional es reconocer la diferencia entre quienes buscan la paz y quienes solo buscan la violencia. Israel no está solo. Israel tiene a Dios de su parte. Just Productions. Brillando en la red.